Y está con nosotros la Secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras en Canarias, Montse Cosano. Montse, muy buenos días. Gracias por estar en la radio pública. Gracias, buenos días, encantada. Enseguida entramos en materia por lo que hemos llamado, pero bueno, estábamos hablando de migraciones, precisamente el área que usted lleva dentro del sindicato. ¿Cómo están viendo todo este fenómeno y todos estos acuerdos que no terminan de llegar a acuerdos? Bueno, una falta de responsabilidad, sobre todo para el Partido Popular, que debiera de tener un poco más de conciencia humanitaria, que es sumamente necesario en estas circunstancias que están viviendo estos pobres niños y niñas. Y creemos que, bueno, que es cierto que ahora las rutas migratorias están variando un poco, pero creemos que ahora en septiembre, cuando la mar mejore su estado, volverán a haber, pues eso, momentos muy complicados y esta gente sufre mucho, esos viajes son muy duros, son personas que salen huyendo, pasándolo muy mal y requieren de una atención, de una ayuda humanitaria por nuestro gobierno, por nuestra sociedad, en la cual debemos de estar a la altura que requiere la situación. Desde el sindicato, ¿en qué se trabaja en su sección concretamente? Bueno, pues nuestro sindicato lo que estamos ahora mismo es poniéndonos sobre todo en contacto con las ONGs para ver qué necesidades pueden tener. Ahora vamos a hacer una visita al Hierro, donde Corazón Naranja está siempre ahí en la ayuda humanitaria, y vamos a sentarnos para ver qué opciones tienen, qué necesidades tienen, para poder ayudarles dentro de nuestras posibilidades como sindicato y estar apoyándoles y ayudándoles en lo que precisen. Hoy en sesión hay sesión en el Congreso, hay varias cuestiones que se van a debatir, pero ha quedado aplazada para septiembre la reducción de la jornada laboral, las 37 horas y media semanales, previsto inicialmente para hoy, como decíamos, pero bueno, parece que en principio será en septiembre. ¿Cómo reciben ustedes ese retraso? Bueno, el retraso lo recibimos con pena porque esto debería de haber salido ya hace tiempo. Nos hubiese gustado que ya esta ley estuviera en activo, ¿verdad? El problema es que la falta de apoyos pues les lleva a tener que atrasarlo, pero es una necesidad social la que tenemos con la reducción de la jornada, y los partidos políticos y el gobierno general deben de estar en ello y deben de sacarlo adelante, porque la situación laboral cada vez es más precaria, cada vez es más necesario que las personas trabajen menos y puedan conciliar más. Es una necesidad porque además así las patronales lo piden una productividad, la mejora de la productividad, y esa mejora de la productividad parte por reducir las jornadas laborales y por que las personas tengan algo más de calidad de vida para poder producir más. Además es algo que no se está solo debatiendo en España. Esta mañana escuchaba estudios similares incluso en los Estados Unidos, ¿no? De cómo repercute la reducción de la jornada laboral. ¿Ustedes qué consideran cómo podría mejorar el trabajo, la productividad, no solo para los trabajadores, también para las empresas, que son los que están menos convencidos? Bueno, partimos de la base de que debe de haber más inversión en prevención, porque las cargas de trabajo llevan a enfermar a las personas, tener enfermedades psicosociales, enfermedades musculoesqueléticas, y partimos de la base de que para que haya mayor productividad y para que el empresario tenga mejor calidad a sus empleados, partimos de la base de que debe de haber una reducción de la jornada laboral y grandes inversiones en prevención, en salud laboral, en condiciones de trabajo, en maquinaria, en fin, que el dinero de los beneficios que los empresarios obtienen se revierta en mejoras de sus empresas para las mejoras de su personal. Eso es sumamente importante. Quería preguntarle también respecto a la reducción de la jornada laboral, que ustedes ayer sacaban un informe que no tiene nada que ver con esto porque son las horas, es decir, estamos hablando de reducción laboral, pero sin embargo se están sumando horas que no se cotizan y no se pagan. Han advertido Comisiones Obreras que en el archipiélago se realizan cada semana, a ver si digo mal el dato, 129.984 horas extra.
de las cuales 32.300 ni se pagan ni se cotizan. ¿En qué se traduce a nivel práctico? Bueno, pues se traduce que es un fraude, primero que nada, porque las personas no lo ven reflejado en sus nóminas, y es un trabajo elaborado y realizado por parte de las personas trabajadoras, y además estamos haciendo un fraude en cotizaciones, por lo cual eso genera a lo que venía diciendo, ¿no? Al estrés laboral, a la insatisfacción laboral. Mire, tenemos que darnos cuenta que Canarias es la segunda comunidad autónoma que tiene los peores salarios de España. Entonces, donde más horas laborales se realizan de todas las comunidades autónomas. Pues en realidad esto lo que genera es que tengamos trabajadores y trabajadoras insatisfechos en Canarias, porque estamos a la cola en todos los beneficios laborales del resto de las comunidades autónomas. Uh-huh. Eso es un gran problema que tenemos. Si todo esto lo unimos a los problemas que tenemos en el alquiler, en la vivienda, pues este destino no es un destino atractivo para las personas trabajadoras. Los empresarios se quejan de que no tienen trabajadores y trabajadoras en Canarias. Primero, que esa cuestión hace que carguen de exceso de trabajo y de cargas de trabajo a los propios trabajadores, por lo cual los hacen enfermar más. Y luego, además, es que es imposible que la media de los salarios que tenemos en Canarias, que está en torno a unos 1.500, 1.700 euros, tengamos que pagar alquileres de 900, 1.000 o 1.200 euros. Es inviable. Uh-huh. Un salario no da para... Solo tienes que invertir tu salario en exclusividad a un alquiler. Por lo tanto, es un serio problema que tenemos. Sigo dando cifras, insisto, estos datos facilitados por su sindicato, por Comisiones Obreras, y según los datos de la encuesta de población activa, reflejan que este aumento de horas que hablamos, sin cotizar, sin cobrar, hace que 8.200 personas asalariadas trabajen gratis cada semana. Efectivamente, gratis cada semana. Es una barbaridad. Es que las personas trabajadoras no trabajan por amor al arte, ¿eh? Las personas trabajamos con un contrato a cambio de un salario. Tenemos una responsabilidad laboral, pero el empresario tiene una responsabilidad ante sus personas, por lo cual no puede haber esta situación de tener horas extraordinarias. Mira, perdemos una media de 80, 90 euros a la semana las personas que realizan horas extraordinarias a la semana. Estamos hablando al mes de unos 4.000, al año, perdona, de unos 4.000 y pico euros. Quiero decir, estamos perdiendo un poder adquisitivo las personas trabajadoras que no tiene sentido alguno. Eso genera un problema social y un fraude a la seguridad social. Cuidado, que eso también hay que tenerlo muy en consideración. La cantidad de dinero que no pagas que no se cotiza es dinero que no se revierte en la sociedad. Eso le iba a preguntar. Esto no solo afecta al propio trabajador, que, oye, estás haciendo horas extras, no te las pagan, con lo cual no estás ganando una cantidad, como usted decía, en torno a 80, 90 euros cada semana, sino afecta a la economía, incluso por lo de las cotizaciones a nuestras pensiones. Efectivamente. Es dinero que no se ingresa para nuestras pensiones para el día de mañana, por lo cual tendremos pensiones más bajas, seguiremos en esa precariedad en las pensiones, y además es que al día a día las personas no tienen salarios acorde a sus horas de trabajo, por lo cual les daña su economía familiar. Uh-huh. Uh-huh. Por eso seguimos estando en la cola, por eso nos sigue costando tanto, y este fraude debe de paralizarse. La Inspección de Trabajo tiene que poder supervisar a todas las empresas. ¿Necesitan más personal? Pues tendrán que tener más personal. Pero hay que supervisar. Hay que además sancionar a estas empresas que realizan estos fraudes, y hay que darles con sanciones grandes, elevadas, altas, para
intentar minimizar un poco la cuestión de seguir abusando de las horas. Hay preguntas de los oyentes, yo siempre recuerdo el WhatsApp, el 616-486-754, para que participen con nosotros, también nos pregunten y nos ayuden con las entrevistas. En este caso preguntan si hay datos por provincia, si hay más fraude en Las Palmas o en Tenerife o al revés. No tengo el dato desglosado, la verdad, pero es en general en todas Canarias. O sea, esto es un uso y costumbre, porque además ya se ha hecho uso y costumbre, y en todas las islas, ¿no? No es solamente dese cuenta que lo tenemos en la construcción, lo tenemos en el turismo, en el comercio, y eso afecta a todas las provincias en sí. Y esto lo podríamos relacionar con la reducción de la jornada laboral. Quiero decir, si ahora estamos haciendo horas de más, cuando resulta que lo que se pretende es que hagamos menos horas más productivas, ¿esto se podría solucionar o agravaría el problema con la reducción de la jornada laboral? Se podría solucionar, y le voy a explicar por qué. Porque dentro de la reforma de la reducción de la jornada hay más cuestiones, y entre ellas es el control horario que realizan las personas trabajadoras, que sería digitalizado, y además la Inspección de Trabajo podría acceder a las empresas de forma digital, por lo cual el fraude se acabaría. Porque hoy en día tenemos muchas personas trabajadoras que firman en papel. ¿Quién lleva el control de eso? ¿Cómo se puede controlar por parte de la Inspección de Trabajo y del Gobierno que no haya un exceso de horas extraordinarias, o que esas horas extraordinarias sean abonadas si el trabajador o la trabajadora lo firma en un papel? A veces se firma con una semana de antelación, que lo tenemos visto en muchas ocasiones. Esta comunicación que ustedes hacían efectiva en las últimas horas y que tienen que ver con los datos de la encuesta de población activa, ese fraude que usted así lo calificaba, está, digamos, hablado con las empresas, con la administración. ¿Qué le dicen? Está hablado. Está denunciado. Está denunciado, efectivamente, hablado y denunciado. Bueno, lo que la administración dice, que intentan llevar un control, intentan llegar a todas las partes, pero no lo consiguen. Eso es lo que dice la administración. Nosotros lo que le decimos a los empresarios es que están obligados. Se denuncia, sí, lo denunciamos a la Inspección de Trabajo por parte de comisiones obreras y de muchísimos miles de trabajadoras y trabajadoras que lo hacen de manera individual. Pero sabemos el colapso que tenemos en los juzgados, sabemos los problemas que hay, y cuesta muchísimo tiempo en que estas personas puedan acabar recuperando su dinero. ¿Y qué haría falta para hacerlo de forma más práctica? ¿Más inspección? Más inspección, con mayor agilidad y con un control horario digitalizado, y que la Inspección de Trabajo pueda tener en el momento ese control, porque agilizaría muchísimo los procedimientos y habría muchísimo más control, por lo cual el empresario no podría, las patronales o los empresarios no podrían llevar a cabo tan ligeramente. Otra pregunta de un oyente, no sé si nos puede responder, dice, ¿para cuándo la actualización del convenio de oficinas y despachos de Tenerife? Pues eso es un gran problema, y estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Mire, en Canarias nos está costando muchísimo abrir los convenios. Tenemos muchísimos convenios caducados de hace 8 o 9 años, inclusive hasta de más tiempo, y las patronales se niegan a abrir estos convenios. Cuando conseguimos abrir un convenio, porque estemos ambas partes de acuerdo y hayamos conseguido después de mucho tiempo abrirlo, nos cuesta mucho tocar cada articulado. Las patronales se niegan a tocar los articulados, van directamente a las tablas salariales, a las subidas, a las negociaciones de las subidas, que nos cuesta muchísimo alcanzar unas subidas un poco razonables a las necesidades y realidades que tenemos actualmente en Canarias. Por lo tanto, es muy difícil conseguir que las patronales se sienten a firmar sus convenios colectivos. De verdad, tenemos un número, y los datos los tenemos porque nosotros los publicamos y son accesibles a todo el mundo, los tienen en nuestra página web. Es muy difícil llegar a abrir un convenio que lleva ya 8 años caducado, que es una responsabilidad lo que tiene
las patronales para esos convenios y para esas personas trabajadoras. Montse Cosano, secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras en Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todo lo que nos ha facilitado en esta jornada y también por responder a los oyentes, que son muchas las preguntas que nos están llegando, nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos que haya estado aquí en la radio pública. Un saludo, buen día. Muchas gracias a ustedes y buen día.